El ideal yógico de la renunciación es válido para todos. ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto al ser humano? ¿Debería vivir como un renunciante y vagabundo en la jungla, libre de las preocupaciones mundanas? ¿O debería vivir como un padre de familia en la ciudad, enredado en los asuntos de este mundo, con sus luchas y problemas? Los grandes maestros han mostrado varias formas por las que puede conocerse a Dios. La renunciación es una de ellas y fue enseñada por Jesucristo, por Sri Chaitanya y por el señor Buda. En una ocasión, un discípulo de Sri Chaitanya recibió unas frutas en su cuenco de mendicante, comió algunas y guardó el resto para el día siguiente. Sin embargo, como se estaba preocupando del mañana, actitud contra la que Cristo nos advirtió, Chaitanya manifestó al discípulo que no quería volver a verle. El entrenamiento impartido por mi propio maestro, Swami Sri Yukteswarji, fue muy similar. Vive un día a la vez, solía decir, recordando que todo sustento proviene de Dios. Cristo dijo: vende todo cuanto tienes, luego ven y sígueme. Yo he vivido de esa forma. Durante un tiempo, en la India, viví la vida de un gitano divino, vagando libremente absorto en mi amor por Dios. Creo que nunca fui más feliz ni estuve tan despreocupado. Interiormente siempre estoy feliz, pero externamente, como gitano errante de Dios, era tan gozosamente libre como era posible, y jamás sabía ni me preocupaba cuándo o de dónde vendría la próxima comida. Ese tipo de entrenamiento en la total dependencia de Dios es verdaderamente maravilloso. En una oportunidad, unos compañeros fueron conmigo al Himalaya durante 15 días. No hicimos casi ningún preparativo para comer. Yo estaba en mi estado natural de gozo. Un día, durante esa peregrinación, conocí a un santo. Quedé tan absorto en la conversación que ambos manteníamos sobre Dios que el tiempo pasaba sin que yo lo notara. En voz baja mis compañeros me pedían con insistencia: vamos a comer, tenemos hambre. Pero yo no sentía hambre en absoluto. Estaba recibiendo un alimento mucho más nutritivo para mi alma. Vi muchos santos maravillosos en el Himalaya, saludables y divinamente satisfechos con tan solo un pequeño refugio. Los alimentos más sencillos y apenas algo de ropa. Ellos llevan, en verdad, una hermosa vida espiritual. Depende más de Dios, ya que existe una ley por la cual Dios sostiene directamente al devoto, que depende única y exclusivamente de él. Sé que existe una ley por la cual Dios sostiene directamente al devoto, que depende única y exclusivamente de él. Si uno vive sinceramente la vida de un renunciante, podrá comprobar cómo funciona esa ley. El verdadero renunciante sabe que todo proviene de Dios y que Él es el único sostén de la vida. Un hombre puede disponer de muchos alimentos, pero si su corazón se detiene, esa comida carecerá de valor para él. El poder que mantiene tu corazón palpitando conoce también hasta tus más íntimas necesidades.
Si vives únicamente para Dios y tienes fe en su poder, Él te prodigará su ayuda directa. Por eso, algunos devotos renuncian a todo por amor a Dios y dedican sus vidas a buscar y servir únicamente al Señor. Jesucristo, el gurú del mundo occidental, fue un ejemplo de dicha renunciación. Él afirmó: las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesucristo carecía de hogar o de lugar propio. No poseía dinero para alimentos ni ropas, y sin embargo Dios le mantenía. Dado que había ofrendado todo a Dios, lo tenía todo. Él demostró prosperidad como ningún hombre rico jamás lo hizo, alimentando a 5.000 personas con unas pocas hogazas de pan y 2 peces. Los numerosos milagros que realizó ponían de manifiesto su sintonía con Dios y su poder sobre toda expresión de vida. La gente piensa que la renunciación es sinónimo de negación, pero hablando en términos relativos, no es así. Yo renuncié a pequeños deseos a cambio del mayor tesoro del universo. El santo Nayendranath Baduri, que había renunciado a riquezas y comodidades materiales para buscar a Dios, recibió los elogios de uno de sus estudiantes por dicha renuncia. El maestro respondió: las enceguecidas muchedumbres del mundo son los verdaderos renunciantes, no yo. Yo solo dejé unas cuantas y míseras rupias y placeres temporales para ganar un imperio de dicha eterna y el mayor galardón de todos, Dios. Dios aprecia la devoción concentrada. Algunas personas dirán: si todos se convierten en renunciantes, ¿qué sucederá con el mundo? El mundo no se acabará porque tú busques a Dios. Ese es un razonamiento falso, una engañosa racionalización. Siempre habrá gente que insista en perpetuar este mundo. No te preocupes por eso. De todas formas, este mundo está tan lleno de pesares, odio y celos que no estaría nada mal que desapareciera y volviera a comenzar de nuevo. Supeditar toda la vida a lo que el mundo nos ofrece es realmente una pobre inversión. El camino de la renunciación completa recibe la aceptación gozosa de quienes desean ver a Dios y nada más que a Dios. Él se revela a aquellos que viven el credo del renunciante. Dios es mi vida. Dios es mi amor. Dios es el templo que induce a mi corazón a la adoración permanente. Dios es mi meta. Ningún deber puede ser realizado sin el poder que tomamos prestado de Él, por lo que mi deber supremo es encontrar a Dios. Sin esa actitud devota y decidida, no se puede conocer a Dios. En el Bhagavad Gita el Señor dice: abandonando todos los otros dharmas, deberes, concéntrate solo en mí. Yo te liberaré de todos los pecados que hayas podido cometer debido al incumplimiento de aquellos deberes menores. La renunciación externa, tanto como la interna, que se requiere de un monje, no se encuentra al alcance de todo el mundo. Pero en mi infancia yo decidí que jamás ofrecería mi lealtad a nada ni nadie sino a Dios.
y siempre lo he cumplido. En mi corazón solo vivo para Él. No deseo que nada se interponga entre mi Dios y yo. La renunciación acompañada de ese ideal es muy hermosa y resulta muy sabio renunciar de ese modo para alcanzar a Dios, porque Él aprecia esta devoción exclusiva. La mayoría de la gente considera que la renunciación significa fundamentalmente renunciar al matrimonio, a una pareja. Jesucristo y Swami Shankara encarnaron ese tipo de renunciación. Por otro lado, tenemos a Gautama Buda, que estaba casado y tenía esposa y un hijo, pero renunció a ellos y se fue al bosque para buscar a Dios. Su prueba fue mucho más ardua. Un gran santo de la India solía preguntar a los que llegaban a él si estaban casados. Si decían no, él respondía: todavía estás a salvo. Sé que mucha gente casada diría lo mismo. Las personas solteras a veces se arrepienten de no haberse casado, pero quienes han contraído matrimonio se arrepienten a veces de haberlo hecho. Si uno no se ha casado y no siente un intenso deseo de hacerlo, debería buscar a Dios primero, por encima de todo lo demás. Tan pronto seas consciente de la importancia de buscar a Dios, no mires a la izquierda ni a la derecha y mantén la mente firmemente concentrada en la meta que persigues. Busca a Dios intensamente y en primer lugar. Luego, si Él te guía hacia el matrimonio, sigue ese camino. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Así se dirigía Cristo a las multitudes. Cuando experimentes la comunión con Dios, sabrás que es lo que Él desea para ti. Esa es la forma más segura de guiar tu vida. Yoga, el camino medio y universal. Entonces surge la pregunta: ¿qué sucede con quienes ya han adquirido obligaciones en este mundo? ¿Qué oportunidad tienen de buscar y encontrar a Dios? ¿Hay esperanzas para ellos? Por supuesto que sí. El yoga ofrece un camino medio entre la renunciación completa y la dedicación completa al mundo. La palabra yoga significa unión. El camino del yoga es la ciencia de unir el alma con Dios. La práctica del yoga no está reservada a ningún tipo particular de vida. Sus objetivos están al alcance tanto del monje que vive recluido como del padre de familia que vive en el mundo. El propósito de la renunciación es buscar a Dios. El propósito del yoga es el mismo. En el sendero de la renunciación, el acento está puesto en el abandono físico de todo lo que se interponga entre el camino de la búsqueda personal de Dios. El yoga muestra el modo de liberarse interiormente de tales obstáculos. Jesús se refirió a esto cuando dijo: «Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que con las dos manos ir al infierno, al fuego que no se apaga». Jesús quiso decir que es mejor estar mutilado de todo deseo y así ser libre para entrar en la vida eterna que vivir en un infierno de deseos insatisfechos que mantienen al individuo transitando por el camino del pesar en este mundo. Nada debe haber en esta tierra
que no puedas abandonar por Dios. Si ni siquiera puedes renunciar a algunos de tus malos hábitos, humores y bienes materiales por Él, eres un pusilánime. Y Dios no puede ser alcanzado por los pusilánimes. La fuerza mental es absolutamente necesaria para encontrar a Dios. Sería imposible, por supuesto, que todas las personas abandonaran el mundo y se internaran en el bosque para buscar únicamente a Dios. Conformarían una comunidad tan grande que sería preciso construir una ciudad para cubrir sus necesidades de cobijo, agua y sanidad. Pero podemos renunciar a la mayoría de los lujos y objetos innecesarios de la vida y llevar una existencia más simple. Si así lo hacemos, lograremos ser más felices, tendremos más paz. En realidad, el dinero trae la infelicidad cuando se transforma en el único criterio de la felicidad. Por su causa surgen los celos y la codicia que generan divisiones incluso dentro de la familia. La vida es mucho mejor para todos cuando es más sencilla. Por ese motivo, los yogis enseñan que, cuando sea posible, es mejor vivir alejados de las grandes ciudades. El habitante de la ciudad no tiene libertad propia. Queda atrapado en el ritmo frenético de la metrópoli y se convierte en otro autómata más de la vida urbana. En Nueva York he visto personas que se comportaban como simples engranajes de una maquinaria. Uno se siente más libre y vivo en comunidades más pequeñas. El problema de estas últimas es que si sus habitantes no se esfuerzan por cultivar la libertad espiritual, los intereses espirituales y la comprensión, existen muchas posibilidades de que se conviertan en chismosos, críticos e intolerantes. A menos que establezcas a Dios en tu propia vida, generando así un equilibrio dinámico, surgirán las dificultades independientemente de dónde o cómo vivas. Cumple con todos tus deberes para complacer a Dios. La belleza del Bhagavad Gita reside en que es un texto aplicable a toda la vida humana. El Gita afirma, simple pero insistentemente, que quien cumple con sus deberes, no para él, sino para Dios, está salvado. Pero, ¿cómo determinar qué acciones constituyen deberes y cuáles no? El camino consiste en seguir el consejo de alguien que posea sabiduría, porque el devoto carece de esa cualidad al comienzo de su búsqueda espiritual. Para quien desee ser abogado, el mejor modo de lograrlo es buscar a uno competente y aprender sus métodos, es decir, la forma en que entrenó su mente para desenvolverse en asuntos legales. Lo mismo es aplicable en la búsqueda de Dios. Sigue a un experto en lo divino. En la India llamamos a tal persona gurú, aquel que ha seguido el camino espiritual hasta el final y ha logrado el dominio de sí mismo, y por lo tanto está capacitado para guiar a otros. Todo verdadero gurú está divinamente guiado, y si lo sigues, sabrás cuál es tu deber. Lo que deseas hacer no es necesariamente lo que debes hacer. Es fácil hacer lo que deseas, pero eso constituye una esclavitud. La verdadera libertad consiste en actuar
conforme a los dictados de la sabiduría. Pero incluso este es solo el primer paso para convertirse en un verdadero yogi. Debes cumplir tus deberes físicos, mentales y espirituales con el único deseo de complacer a Dios. Solo entonces serás un yogi. La excelencia del yoga reside en que señala tanto la meta como el camino. Afirma que debes ser renunciante para tomar contacto con Dios y muestra que no existe excusa para decir que no puedes hacerlo. El yoga enseña que, tanto si vives en el mundo como en un monasterio, dentro de tu mente puedes renunciar a todo, sintiendo que cualquier cosa que hagas es para complacer a Dios. Por lo tanto, en el yoga hay dos tipos de renunciantes. Los que renuncian a todo, tanto física como mentalmente, y los que permanecen en el mundo para cumplir sus obligaciones, pero mentalmente renuncian a todo deseo, salvo el de comulgar con Dios en la meditación y en el servicio. Si observas internamente tus pensamientos y tu conducta, te resultará mucho más fácil la tarea de renunciar mentalmente a todo por Dios y también la de renunciar físicamente a todo siempre que desees hacerlo. Puedes renunciar externamente si escapas a una selva para buscar a Dios, pero tus deseos indisciplinados irán contigo. Sin embargo, si has renunciado a algo en tu mente, será fácil abandonarlo también externamente. Yo disfruto de los alimentos que como, pero internamente soy consciente de que es Dios quien come a través de mí. Por lo tanto, no siento apego alguno a los alimentos. Si como, está muy bien, y si no como, no me importa. La idea es aprender a relacionar todas las experiencias con Dios. Este tipo de renunciación está al alcance de todo el mundo. Ya sea que viva en el mundo o recluido en un monasterio, aquel que desee encontrar a Dios debe ser internamente un renunciante. Quien cumple sus deberes, no para sí mismo, sino para complacer a Dios, se convierte en un verdadero renunciante y en un verdadero yogi. Desempeña bien tu papel en la obra teatral de la vida. Es sabio esforzarse por hacer la voluntad de Dios en todo, porque ese es el camino hacia la paz mental y la felicidad. Si lo piensas detenidamente, verás que se trata de un pensamiento de enorme trascendencia. El vasto cosmos de las diversas fuerzas de la naturaleza se encuentra unido por el poder director de Dios. Todo trabaja en mutua armonía con el plan divino. Somos parte de ese esquema universal, tan importantes como el sol, la luna y las estrellas. Debemos cumplir con nuestra parte. Debemos desempeñar el papel que nos ha asignado la divinidad, no el que nosotros queramos realizar. Si debido a tu obstinación te opones a la voluntad de Dios, arruinas esta obra teatral, pues no aportas tu contribución al cumplimiento del gran plan de este universo. Es preferible decir que haga yo lo que Dios desee que haga. Estoy convencido de que así serás mucho más feliz, mucho más apacible y mucho más próspero. Obtendrás un mayor gozo en la vida,
cuando te afanes por complacer a Dios, no a ti mismo. Cuando te despiertes por la mañana, afirma: Señor, te ofrezco este día. El insignificante ego ya no ejerce dominio sobre este cuerpo, solo tú lo habitas. Apenas comiences a encontrar a Dios en tu interior, también le verás en los demás. Ya no podrás odiar a nadie porque verás a Dios en todos los templos corporales. Esta es una hermosa manera de vivir. En todo lo que hacemos debemos pensar en Dios. Al amar y servir a nuestro país, a nuestra familia y a otros seres queridos, debemos amarle a Él por encima de todas las cosas. Él debe ser el primero en nuestro corazón y en nuestra vida. Por eso proclamó Él en los 10 mandamientos: no tendrás otros dioses fuera de mí. Vive en el mundo, pero no seas del mundo. El Señor no creó este mundo para torturarnos, sino para probarnos. El propósito de esta prueba es evaluar si, al cumplir con nuestros deberes materiales, podemos mantener la mente centrada en Él y si podemos aprender a vivir en el mundo pero sin pertenecer al mundo. Es decir, sin ser absorbidos por el plano de la materia o perdernos en ella. Es decir, sin ser absorbidos por el plano de la materia o perdernos en ella. Este es el ejemplo que nos dieron el señor Krishna, la Jiri Mahasaya y el rey Janaka. El Bhagavad Gita afirma que no es un yogi aquel cuya renunciación es puramente externa y tampoco lo es quien abandona sus deberes. Algunos aspirantes espirituales renuncian al sexo, al dinero y a los deseos materiales para ingresar en un monasterio o en un ashram. Y luego desean renunciar también a las actividades constructivas. Sin embargo, en los ashram de mi gurú, Swami Sri Yukteswarji, se nos encomendaba más trabajo del que habríamos realizado para nuestra propia familia. En la vida familiar es habitual trabajar fundamentalmente para uno mismo y para unos pocos seres queridos, mientras que en la ermita uno trabaja exclusivamente para Dios. Pero también en el mundo cualquiera puede vivir solo para Dios si cambia el centro de su conciencia. Vive en la conciencia de Dios. El yoga es el arte de hacer todo con la conciencia de Dios. No solo cuando meditas, sino también cuando trabajas, tus pensamientos deben estar constantemente anclados en Él. Si trabajas con la conciencia de que lo estás haciendo para complacer a Dios, esa actividad te une a Él. Por lo tanto, no imagines que puedes encontrar a Dios solo en la meditación. Tanto la meditación como la actividad correcta son esenciales, tal como enseña el Bhagavad Gita. Si piensas en Dios mientras cumples tus deberes en este mundo, estarás mentalmente unido a Él. Deja de pensar que estás trabajando para ti. Encuentra a Dios procurando que tus actividades diarias estén menos identificadas con los conceptos de mí y mío y más identificadas con Dios. Cualquier persona puede sentir que está realizando todas sus actividades en la conciencia de Dios. Por ejemplo, no comas para satisfacerte. Cualquier persona puede sentir que está realizando todas sus actividades en la conciencia de Dios. Por ejemplo,
No comas para satisfacerte, sino para cuidar el templo corporal en el que Dios reside. No trabajes aferrado a la idea de beneficio personal, sino como servicio a Dios y pensando en Él. Siente que el cuidado de esas personas que están a tu cargo te ha sido asignado por voluntad de Dios. El criterio por el cual puedes comprobar si vives solo para Dios consiste en no lamentarte por ningún deseo personal frustrado, sino cuando hayas desagradado a Dios. Yo me preocupo más de las cosas de los demás que de las mías propias. Dado que realizo todos mis actos para Dios, los ejecuto con mayor ambición y cuidado que si fueran para mí mismo. Y si los resultados de esas acciones se malogran, no sufro personalmente porque he actuado solo para Él. Hice cuanto pude y seguiré intentándolo con mayor gozo y decisión, pero sin apego a mis esfuerzos ni a su resultado. Si yo trabajara para mí mismo, estaría preocupándome constantemente. Pero dado que mi propósito en el trabajo consiste solo en servir a Dios, los resultados son de Él, no míos. Esta es la forma de trascender la ley del karma. Si bien se me solicita cumplir con todo tipo de obligaciones, no me siento apegado a nada de lo que hago y por lo tanto no me encuentro atado a nada. Cada persona debería vivir de esta manera para que supiera que el mundo no es su hogar y que solo estamos aquí durante un breve periodo. Así pues, no confíes en esta vida porque te engañará. Confía solo en el ser inmortal que se encuentra detrás de tu transitoria existencia terrena. Piensas que esta es tu casa, que este es tu país y que aquí están tus seres queridos, pero cuando dejes este mundo, ni siquiera tu cuerpo será tuyo. No fuiste enviado a la tierra para mantenerte aferrado a tus estados de ánimo y tus hábitos, ni para permanecer esclavizado por el entorno en el que te encuentras. Si tuvieras control absoluto de tu vida, yo diría, bien, haz lo que te plazca. Pero no tienes ese control absoluto y nadie lo tiene, a menos que se convierta en un maestro. Fuiste enviado aquí para encontrar a Dios, pero sin el contacto directo con Dios, nadie puede conocerle. Por lo tanto, el verdadero arte de vivir consiste en ser un yogi, es decir, aquel que ha unido su alma con el espíritu en la meditación, que ha renunciado internamente a todo, que practica la presencia de Dios y que cumple todas sus obligaciones con el pensamiento puesto en Dios. Como puedes comprender, no estoy diciendo que descuides tus obligaciones. Ocúpate de todo lo que se te ha encomendado, porque Dios te ha confiado esos deberes. Pero permanece desapegado. Toma plena conciencia de esta verdad, tal como lo hizo Jesús. Mi reino no es de este mundo. Aquello que se encuentra más allá de esta creación tridimensional es tu verdadero hogar. Apenas miro arriba a mi ojo espiritual, estoy en ese otro mundo. ¿Crees que esto es imposible? No. Aquí y ahora tú puedes vivir en ese otro mundo. Puedes hacer que Dios sea tangible. Puedes obligarle a que te hable. Mas a fin de oír su voz, se requiere esfuerzo espiritual y autodisciplina.
Permanece imperturbable aún en medio del estrépito de mundos en colisión. A lo largo de la historia, el mundo ha atravesado periodos de desorden. En los tiempos de guerra se llega a convertir en una cámara de tortura para millones de seres humanos. La verdadera felicidad, la felicidad duradera, reside solo en Dios. Teniéndole a Él, ninguna otra ganancia es mayor. En Él se encuentra la única seguridad, el único refugio, el único escape a todos nuestros temores. No tienes otra seguridad en el mundo, ninguna otra libertad. La única verdadera libertad reside en Dios. Así pues, esfuérzate incesantemente por establecer contacto con Él cuando meditas por la mañana y por la noche, así como durante el día en todo trabajo que hagas y deber que cumplas. El yoga enseña que donde está Dios no hay miedo, no hay pesar. El yogi que ha alcanzado su meta puede permanecer imperturbable aún en medio del estrépito de mundos en colisión. Él se halla seguro al comprender esta verdad. Señor, donde yo esté, allí debes venir. Cuando ni todo el dolor de este mundo ni los sufrimientos del infierno puedan afectarte, eres un rey. Y eso es lo que debes ser. Rompe las limitaciones de este frágil cuerpo humano y manifiesta tu inmortalidad. En su poema Marching Light, el gran santo Swami Ramtirtha escribió: atado a mi carro el destino va, con la voz del trueno proclámenlo ya, libre soy, libre soy, libre soy, Om. Abríos, oh mares, secaos y desapareced. Es decir, ante el paso de la luz del alma, el océano se secará y las montañas se apartarán. Alerta, montañas, no me detengáis, seréis derribadas si no os apartáis. Reflexiona en eso. Solo la libertad del alma lo conquista todo. Nos satisface completamente y nos aporta un gozo siempre nuevo. No permitas que la película de Dios te atemorice. No tengas miedo del aterrador sueño de este mundo. Despierta en la luz inmortal de Dios. Hubo un tiempo en que la vida era para mí como una película de terror y le daba demasiada importancia a las tragedias que allí se desarrollaban. Luego, un día, mientras estaba meditando, una gran luz apareció en mi habitación y la voz de Dios me dijo: ¿qué sueñas? Contempla mi luz eterna en la que las muchas pesadillas del mundo vienen y van, no son reales. Resultó un gran consuelo. Las pesadillas, por atemorizantes que sean, son solo pesadillas. Las películas, ya sean divertidas o perturbadoras, son solo películas. No deberíamos mantener nuestra mente tan absorta en los tristes y atemorizantes dramas de esta vida. ¿No es más sabio fijar nuestra atención en ese poder que es indestructible e inmutable? ¿Por qué preocuparse por las desagradables sorpresas que encierra el argumento de esta película terrenal? Estamos aquí solo por poco tiempo. Aprende la lección de esta obra teatral que es la vida y encuentra tu libertad. Convierte a Dios en la estrella polar de tu vida.
Haz de Dios el pastor de tu alma. Haz de Él tu faro cuando atravieses los tenebrosos pasajes de la vida. Él es tu luna en la noche de la ignorancia. Él es tu sol durante las horas de vigilia. Y Él es tu estrella polar en los oscuros mares de tu existencia mortal. Busca su guía. El mundo continuará como siempre con sus altibajos. ¿Dónde buscaremos una guía, un sentido de orientación? No en los prejuicios que albergamos debido a los hábitos y a la influencia ambiental de nuestra familia, nuestro país o el mundo, sino en la voz de la verdad que resuena en nuestro interior y nos orienta. Pienso solo en Dios a cada momento. He colocado mi corazón en el refugio del Señor. He puesto mi espíritu a su cargo. Ofrendo mi amor y mi devoción ante sus pies de eternidad. No confíes en otra cosa antes que en Dios. Y luego, mediante la orientación interior de Dios, confía en quienes manifiesten su luz. Esa luz es mi guía. Esa luz es mi amor. Esa luz es mi sabiduría. Y Él me dice que su virtud está triunfando y que siempre estará triunfante. El juicio de Dios es justo. Yo solía preocuparme por esta guerra, pero recibí un gran consuelo cuando oré de esta forma. Señor, no soy quien debe juzgar. Tú eres el juez de la humanidad y las naciones. Tú conoces el karma de todos, y lo que tú ordenes será mi deseo. Este pensamiento alejó mi preocupación incluso por la India, porque sé que Dios la protegerá. Debemos aprender a confiar más en el juicio del Señor, que sale a la luz después de que finaliza cada acto en la obra teatral de este mundo. Durante la guerra tal vez no comprendamos el juicio divino, pero a su debido tiempo veremos que su mano estaba en este conflicto. El resultado inmediato y lo que sucederá luego se manifestarán de acuerdo con su juicio de conformidad con el karma de cada nación y de cada individuo que forma parte de esas naciones. Del fuego de esta guerra surgirá un mundo mejor. Recuerda lo siguiente: la fuerza bruta jamás logrará la victoria final. Comprobarás que en esta guerra la virtud de Dios emergerá triunfante. Estados Unidos es un país bendito entre todas las naciones y continuará siendo bendecido a pesar de todos los problemas que atraviese, porque no existe espíritu de agresión en su corazón. Gracias a los ideales espirituales de la India y a la idealista actividad material de Estados Unidos, llegará la gran luz del mañana. La India nos apremia a meditar y a lograr la comunión con Dios. Estados Unidos nos impulsa a la recta actividad, cuyo objetivo es evolucionar y ayudar al mundo. Estas son las virtudes del verdadero yogi. Y estos ideales de Estados Unidos y la India serán los salvadores del mundo. Representan la verdadera esencia del camino hacia la salvación, tanto para cada persona como para el mundo en que vivimos. Al trasladar estas virtudes del nivel nacional al individual, tenemos la esencia del yoga. La meditación más la recta actividad, más el desapego mental. Quien viva de este modo
tanto si su atuendo exterior es el de un monje o el de un laico, es un verdadero renunciante y un verdadero yogi que transita el seguro sendero hacia la iluminación.